Ahora sí todos lo pueden ver. Entonces, administración eclesial y nos vamos con la sesión 3 y vamos en esta sesión a resolver la guía número 2 que versa sobre el proceso administrativo en la creación. Bien, avanzamos. Entonces, pregunta número 1, decíamos, según lo aprendido en clase, identifique los pasos del proceso administrativo en la lectura anterior. Y entonces resumíamos que el primer paso, la primera estación del proceso administrativo tiene que ver con la planificación. Y resumiendo, decíamos que en esta fase se definen los objetivos, se establecen las estrategias a seguir y se elaboran los planes de acción sobre qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Y con qué recursos se va a hacer. Y entonces decíamos que algo importante que tenemos que notar en la creación o en la narrativa del Génesis 1 y 2 es que encontramos que dice, y dijo Dios. Y entonces decíamos que las palabras son parte de un proceso también, ¿verdad? Cognitivo. De tal manera que decíamos, solo una persona que no está en sus cabales va a hablar cosas, pero va a hablar cosas, va a decir incoherencias, ¿sí? Va a estar hablando ahorita de cómo el Señor creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra, porque el pescado ha subido y está bien caro el pescado. O sea, hablando de una cosa y hablo de otra, no está bien mi mente, ¿ya? Y entonces nosotros generalmente hablamos, pero primero pensamos y luego convertimos en lenguaje auditivo, ¿sí? Nuestros pensamientos se convierten en palabras, ¿sí? Entonces, cuando dice la escritura, y dijo Dios, ahí hay algo importante, hermano. Dios no dijo cosas al azar. Y entonces Dios comienza con una visión clara de crear los cielos y la tierra. Antes de que estuvieran, él ya tenía una idea, ya estaba el proceso de planificación ahí. Él ya estaba pensando en los recursos que iba a utilizar, cómo los iba a utilizar, ¿sí? ¿En qué, en qué momento los iba a utilizar? Entonces esa expresión, y dijo Dios, eso indica, hermanos, que todo el proceso creativo fue fue algo pensado, algo premeditado, no algo que salió así del bolsazo. Y entonces cada día tiene un proceso específico, tenía un objetivo específico, ¿sí? Luz, tierra, vegetación, animales, humanidad. Vea, esta secuencia, mis queridos hermanos, esta secuencia muestra intencionalidad. O sea, no es que la chiripa le salió, no, 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 no. Esto muestra intencionalidad, muestra un orden, muestra metas definidas. Ejemplo, el Señor dice, sea la luz. Génesis 1:3 revela hermanos, una decisión anticipada y estratégica. ¿Por qué? Porque declara la palabra que todo estaba en desorden y en tinieblas, ¿sí? Y entonces el Señor Jehová comienza diciendo, sea la luz. Eso es importante. Es como cuando tú quieres arreglar tu cuarto o entras a un lugar y quieres ver qué hay ahí, quieres ponerlo en orden. Lo primero que uno tiene que hacer es buscar una fuente de luz. ¿Para qué? Para ver cómo están todas las cosas distribuidas y cómo vamos a comenzar, cuáles son los lugares más estratégicos para empezar a acomodarlas. Pero eso, hermanos, eso es algo anticipado. Tenemos luz y entonces podemos ir armando de manera lógica o cronológica, ¿verdad? El plan de acción. Muy bien. Dos, ujú. Miramos también, hermanos, la fase de organización, ¿sí? ¿Y cómo comprobamos esa fase de organización? Recordemos que en la organización, una vez que se han definido los planes de acción, la organización se encarga, hermanos, de estructurar, ¿sí? Estructurar específicamente los recursos que pueden ser recursos materiales o recursos humanos
y las actividades para llevar a cabo, ¿qué? Los planes que se han fijado. Entonces acá, hermanos, Dios distribuye, ¿verdad? Los elementos. Fíjese bien, separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de la tierra, ¿sí? Separa las aguas, perdón, del cielo y de la tierra. Luego separa también la tierra de los mares. Asigna funciones, hermano. El sol para el día, la luna para la noche, el hombre para enseñorear todo lo que iba a ser creado. Y estableció, ¿verdad? Estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Los días, las estaciones, las jerarquías naturales. Ejemplo, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó, ¿qué? Noche. Génesis 1:5. Entonces muestra el Señor cómo Él asignó roles y nombres. Entonces ahí encontramos, mis queridos hermanos, la fase de la organización. La dirección, ¿cómo la encontramos? Recordemos que la dirección, en resumen, esta fase eh, se centra en la ejecución de los planes, ¿sí? No tanto en formular los planes, sino en la ejecución de los planes, ¿sí? Y entonces implica la toma de decisiones, implica el comunicar eficazmente lo que se va a hacer, implica el resolver conflictos si los hay, y también asegura que las actividades se realicen de acuerdo a lo que fue planificado. Y entonces, ¿cómo miramos eso, hermanos? Ya cuando dice la palabra, y bendijo Dios. Vea, Dios guía la creación con instrucciones. Él dijo fructificad, multiplicados. Hay comunicación, hay propósito, hay empoderamiento y la dirección también incluye la supervisión activa, ¿sí? Y la delegación de autoridad. Y cuando dice él, dijo Dios, perdón, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso ya estaba implicando, hermanos, que iba a crear un ser con liderazgo, un ser ya empoderado, ¿sí? Porque a Dios nadie lo manda, ¿ya me entiende? Y él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dijo, y que él señoree, que sojuzgue, que gobierne todo lo que hasta ese momento había sido creado. ¿Ya? Finalmente, el control, ¿cómo lo miramos? El control aquí es la etapa, hermanos, donde se hacen ajustes. Y entonces Dios evalúa cada etapa de la creación y podemos ver, hermanos, una evaluación continua y una validación de los resultados. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, cuando el Señor y vio lo que había hecho al terminar cada día, ¿sí? Y fue el día tal, hizo tal cosa. Pero decía, ¿verdad? Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y fue el día número 2 o número 3. Pero entonces Dios al final del día, con lo planificado, con lo organizado, marcando la dirección de lo que tenía que hacerse, finalmente él hacía un control, ¿sí? Y todo estaba bien. Ahora, le hago una pregunta, le hago una pregunta. En el control también se van haciendo ajustes. Dígame usted dónde hizo Dios ajustes en el proceso de la creación. A ver, criaturas del Señor. Estamos ya en la última fase, el control. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, ¿ya? Pero en el control, se evalúa lo que se ha hecho, el desempeño, se comparan los resultados, ¿verdad? Con los objetivos establecidos en la fase de la planificación y se toman acciones correctivas si es necesario. Oneida Herrera,
por $50, díganme. No, hermano, considero que en la desobediencia, pues ahí cambió el control Dios porque ya le designó, ya como por decirle así, trabajo a Adán y a Eva. No sé si estoy bien. Ok. Solo voy a corregir algo. No es que Sí, Dios cambió el control sigue, ¿ya? Sino que ¿dónde miramos el control? En que Dios hace ajustes ante la conducta de Adán y Eva. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Pero antes de eso, criaturas, exégetas bíblicos, ¿dónde aparece? Muy bien, Oneida, muy bien. A la una, Cuando la a tierra las hermano, dos. hermano, A ver, yo tenía una duda, pero, hermano, pero ya no voy a acerca decir de. otra, sí. Ya no voy a decir otra para que otro conteste. No, 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 no. No, era de la planificación, perdón, hermano, porque como usted había dicho que la planificación, al principio yo tenía aquí en mis apuntes que era un plan, digamos que en el Génesis hubiera como comenzado como que Dios pensó, también se ¿Cómo podría no? incluir, ajá, como una planeación, Así porque aquí es. la planificación y al instante pues Dios creó, ¿verdad? Valga la redundancia de la creación. Entonces, cuando nosotros ya lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, entonces la planificación tiene que ser antes y después aplicarlo. ¿Estoy bien ahí? Exactamente, estás en lo correcto. Lo que Muy pasa, bien. decíamos nosotros en una de las sesiones, de que lastimosamente nosotros los hispanoparlantes nos criamos, ¿verdad? Ahí en el camino se arreglan las maletas, hombre. ¿Me entiende? Comencemos y a lo que Dios diga. Ya me entiende, no acostumbramos a planificar anticipadamente y por eso nos va mal. Gracias, Doneida. A ver, criaturas del Señor, ¿dónde podemos ver el control, aparte de lo de Adán y Eva? A ver, Verónica, dinos algo para que después hermano Jorge corrobore. Es que este es así, hermano. Tiene que meterse usted en misa. ¿Ya? A ver, hermano Jorge, asista. Verónica, por favor. en el versículo 2, hermano, de Génesis, uno dice que la tierra estaba en desorden. Entonces estaba en control, pero él después comenzó a hacer el orden. Ajá. Aunque sí y no, porque estaba desordenada y precisamente por eso el Señor comienza a planificar, ¿sí? A estructurar todo ese mundo. Pero, fíjese que me llama a mí la atención, hermana Reina. Ay, me quitó la palabra. No, no sé si termina usted y después hablo yo. Dele, hombre, las damas primero. Ok. No nos vamos a pelear por eso. Ah, Se le fue, pues. ya él, cuando ya que la luz era buena, y también ya se paró, le puso nombre y le puso el tiempo. Ya él fue ajustando y teniendo el control, porque ya él viene y, señor, No, ¿sí? recordemos que, hermanos, en la organización, pero está bueno el ejercicio para que lo entendamos bien. Vea usted, en la fase, en la estación de el control, vea bien, el control, hermanos, evalúa lo que se ha hecho. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo digo, ve, hombre, quiero hacerme voy a cocer frijoles, ¿ya? Pongo el agua, pongo los frijoles, para los que le ponen veneno, ajo y todas esas cosas, bueno, se lo pone, ¿ya? Pero entonces viene un momento y usted, control, ya está cociendo frijoles, ¿sí? Pero de repente usted los prueba y dice, oh, ya están blandos, pero los prueba, pero hace falta sal. Entonces usted evalúa el desempeño, ya están cocidos los frijoles,
pero les hace falta sal. Entonces ahí actuaría el control poniéndoles un pelito de sal para hacer un ajuste y que queden en el sazón que uno quiere. En ese particular, hermanos, para que avancemos, vea qué le parece esto. Hermano Ulises, ya Buenas con los noches, frijoles ya le di la pauta. buenas noches, hermano. Bendiciones a todos. Pienso yo que un ajuste que pudo haber hecho el Señor cuando terminó la creación es cuando ve a Adán solo y decide crear a Eva. Pienso yo que puede ser eso. Ese muchacho, ese de los míos. Ve, hermano, Dios ya había creado todo, pero de repente Él en las fases, ¿verdad? Del proceso administrativo, porque Él es el administrador máquina de todo el universo, y entonces Él dice, ve, todo está bien, pero dice, oye, y este pelón está solito ahí. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer un ajuste. ¿Cómo? Haciéndole a Eva, hombre, que esté ya. Agarra la idea, hermanos. Una cosa es planificar, otra cosa es ajustar. Ya me entiende. Entonces ahí para que lo podamos diferenciar. Gracias, Ulises, bárbaro. Este muchacho sí se las sabe todas. Muy bien. Ronald Peña, adelante, hermano. Hermano, yo pienso que, como dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que dice, y los bendijo Dios para que fructificara y multiplicara, ok. Pero en la parte que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Aquí se me viene el pensamiento que Dios cuando está planificando, está organizando, está haciendo la dirección y el control, Él pensó, o sea, en mi opinión, que Él para ejercer control a Adán y a Eva, le dijo que señorearan. Y señorear es que controlaran a los peces y a los animales y fructificaran. Entonces, para que el Señor tuviera más control, lo iba a hacer por medio de Adán y Eva, que ellos iban a estar señoreando, que ellos iban a estar controlando a los animales, las plantas, etcétera. Muy bien, hermano, muy bien. Ahora, una pregunta para todos. Para todos. ¿Qué fase del proceso administrativo entra ahí? A ver, chiquitos. No, Oneida. 5 puntos menos. No, 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 mentira. ¿Qué parte es, hermanos? ¿Qué fase es? Dios dijo, Planificación. hagamos al hombre para que para que él controle, pues, que pueda sojuzgar, gobernar todo lo creado. Ese Yo aspecto, opinaría ¿en que qué fase? ¿En cuál? en la dirección que dice Dios guía la creación con instrucción para facilitar y multiplicados. No. ¿Qué tal en la organización? Si usted, por eso es que hay que tener bien grabado, ¿verdad? La definición de cada una de las etapas. ¿Por qué decimos que la organización? Vea, porque en la organización, una vez que ya están definidos los planes, un buen administrador no lo va a hacer todo, no lo puede hacer todo, ¿sí? Sino que un buen administrador se va a encargar de ver los recursos que tiene, tanto físicos como humanos, ¿sí? Y una vez que él ya determinó los recursos que tiene, entonces él comienza a estructurarlos y establece jerarquías, delega funciones para que las cosas vayan funcionando bien, ¿ya me entiende? Y entonces cuando el Señor dice, hagamos al hombre, pero luego cuando miramos y dice, y lo vamos a hacer para que él, a nuestra imagen y semejanza, para que él señoree, el Señor le iba a delegar a Adán y a Eva, porque él estaba viendo los recursos que tenía, materiales y humanos.
Y a él le pareció que Adán tenía que ser el investido de autoridad, ¿sí? El mayordomo, ¿ya? Para sojuzgar la tierra. Entonces, está tremendo esto. Ok, mis hermanos, vamos a avanzar entonces. Porque a lo mejor ni la terminamos, pero pues está interesante el ejercicio. Dos, ¿qué valores administrativos vemos reflejados en el carácter de Dios? Ya, cuando nosotros hablamos de administración, hay varias cosas. Aquí la mayoría estuvo muy bien acertado, pues, estuvieron acertados. Yo quiero mencionar lo siguiente. Vemos, hermanos, el valor. Recordemos que valores, lo dijimos en una ocasión, valores son eh, mis prioridades internas que yo las reflejo a través de mi conducta. ¿Sí? Esos son valores. Prioridades internas que las manifiesto en mi conducta, en mi forma de ser. Y entonces uno de los valores que miramos, hermanos, es la sabiduría. Dios actúa con conocimiento profundo. Él lo sabe todo. Él actúa con discernimiento. Cada decisión en la creación tenía un propósito y tenía un orden. Ejemplo, mire esta cita que tremenda, hermano. Proverbios 3:19. Dice así, Jehová con sabiduría fundó, o se puede traducir como fundó, estableció, desarrolló, levantó, formó la tierra con sabiduría. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, él como buen administrador puso en práctica los cuatro principios del proceso administrativo. Eso es sabiduría. Dos, orden. En Génesis 1, hermanos, miramos una secuencia lógica y bien estructurada. Dios separa, nombra, establece funciones, refleja, hermanos, una administración meticulosa, pero también estratégica. ¿Ya? Y tenemos que ver eso, hermanos, ahí, ¿verdad? Sumerjámonos en esa idea. Otra cosa también importante que podemos notar nosotros ahí es que eh, había un propósito. Eso es otro de los valores, propósito. ¿Por qué? Porque a veces todo tiene o debería de tener, hermanos, un propósito en esta vida. ¿Sí? Por ejemplo, en aquella ocasión cuando Jesús va a buscar higos en una higuera, por qué se molestó el Señor? A ver, porque no dio fruto, no halló fruto en ella, no había frutos en ella. ¿Y eso qué implicaba? que era inservible, por lo que era estéril. Que era inservible y que no estaba cumpliendo su propósito como planta de higos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? No, hombre, si esta no está cumpliendo nada, está inutilizando la tierra. Hay que arrancarla. No sirve. No está cumpliendo su propósito. Hermano, todo lo que Dios hizo tiene un propósito en esta vida. ¿Ya? Entonces, nada es creado al azar. Todo tiene una función, ¿verdad? Dios administra con visión a largo plazo. Le pongo otro ejemplo. Em, Levante la mano, indique con un pulgar arriba. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de su dedo chiquito del pie? A ver, ¿a cuántos les gusta el dedo chiquito de su pie? ¿Verdad que no les gusta? Son feos esos dedos, ¿sí o no? Algunos hasta son así como enroscaditos, casi no tienen uña. École, cuá, ya, no nos gusta. Pero ¿sabe usted, hermano?
hablando del propósito, ¿verdad? Nosotros, si este fuera nuestro pie, nosotros para tener un apoyo, ¿sí? Y no perder el equilibrio, tenemos 3 puntos de apoyo. Uno acá, uno acá, que es donde iría el dedo pequeño y el talón. Y fíjese que si a usted le amputaran el dedo pequeño, hermano, usted tendría que caminar así como pingüino. No tendría estabilidad. Aunque no le guste su dedo pequeño, hermano, Dios lo hizo con un propósito, con el propósito que usted tuviese balance y equilibrio, pero no solo al caminar, sino balance y equilibrio al hablar, balance y equilibrio en las finanzas, balance y equilibrio, perdón, en tu vida espiritual, balance y equilibrio en tu vida amorosa, balance y equilibrio en tu vida familiar. ¿Mm? Entonces, todo tiene un propósito. Avancemos. 4, delegación, otro valor que encontramos ahí. Dios confía, hermanos, ¿verdad? En, confía, delega responsabilidades al hombre, al ser humano. Ejemplo, ¿verdad? Él le dijo, sojuzgad, enseñorad, muestra confianza, muestra empoderamiento, muestra liderazgo, ya compartido, porque no le iba a dejar la responsabilidad solo al hombre, pero él, junto con el hombre, hicieron maravillas. 5, evaluación. Ese es otro valor. Dios revisa su obra y la califica como buena. Hay control de calidad. Hay retroalimentación. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, ¿ya? Y vio. Él está resumiendo, está observando, está haciendo ese control de calidad. Y al final dice, y era bueno. Tremendo. Otro valor, comunicación. Dios habló de manera asertiva, de manera clara, su voz, ¿verdad? Fue imprescindible en el proceso creativo. Dios habla, instruye, bendice, corrige, y la administración divina incluye, hermanos, un diálogo claro y edificante. ¿Sí? Se imagina que Padre, Hijo y el Espíritu Santo no se hubiesen entendido cuando dijeron, hagamos al hombre. No, hombre, no hagamos al hombre, hagamos un dinosaurio mejor. ¿Qué va a ser un dinosaurio? Mejor hagamos un mono. Y no se hubiesen puesto de acuerdo. ¿Me entiende? Pero comunicación efectiva, ¿sí? Y dijo Dios, bueno, esa frase aparece de manera reiterativa o repetitiva en el relato del Génesis. Y número 7, hermanos, fidelidad y responsabilidad, otro valor importante. Dios es constante, es justo, cumple sus promesas, nos enseña a ser buenos mayordomos, ¿se acuerda de la frase oikonomos? De aquello que nos confía, ¿sí? Nos enseña a ser buenos mayordomos de aquello que nos va a confiar. Allá recordando una cita que miramos la sesión pasada en 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué implicaciones, hermanos, tiene este modelo para nuestra vida y para nuestro liderazgo? Vamos a ver esta pregunta y la otra. ¿Qué implicaciones tiene este modelo para nuestra vida y para nuestro liderazgo? Recordemos que cada uno de nosotros desarrollamos un liderazgo, ¿sí? Ya sea familiar, en la colonia, en la escuela, en la congregación, en algún ministerio que tenga, desarrollamos un liderazgo. Entonces, las implicaciones, podemos ver 5. Una de ellas sería liderar con visión clara. ¿Mm? Liderar con visión clara. Esto es bien importante. Dios inicia la creación, hermanos, con un plan definido. Y esto nos inspira, puede inspirarnos a nosotros para liderar nuestras metas bien establecidas y tener propósitos claros, espirituales. Antes de actuar, mis queridos hermanos, hay que orar.
pidiendo sabiduría. Hay que discernir y hay que planificar con sabiduría. 2, establecer orden y una estructura. La estructura divina, hermanos, muestra que el caos no glorifica a Dios. En nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los círculos de estudio, hermanos, debemos de promover claridad en cuanto a los roles, en cuanto a funciones y en cuanto a procesos. Cuando eso no se da, hermanos, es un caos. Por ejemplo, hay familias, te pongo un ejemplo doméstico. Hay familias que, ay, la pareja quiere salir, quiere irse a divertir y siempre dejan los hijos al cuidado de los abuelos, de la tía, del hijo mayor y ellos se van. Vea, ahí no hay orden y no hay estructura. Ahí hay caos, ¿sí? Y después los papás se molestan con los abuelos porque según ellos están malcriando a los hijos. Pero es que el rol no es de los abuelos, es de los padres. Y si no, no se meta a tener hijos. Sencillo. ¿Ya me entienden? Entonces se tiene que establecer un orden y una estructura. En la familia hay roles que hay que cumplirlo. En el trabajo hay roles que hay que cumplirlo. En la iglesia hay roles y hay que cumplirlo. Ya. Otra implicación interesante es, hermanos, de guiar con autoridad, pero con autoridad como servicial. ¿Se acuerda del curso pasado? ¿Verdad? Dios dirige con amor, Dios delega responsabilidades, empodera al ser humano. Y entonces esto implica, hermanos, que el liderazgo no es control. El liderazgo es servicio. El liderazgo es ejemplo. El liderazgo es modelaje. Y debemos de formar líderes que sirvan con humildad y también con compasión. 4, evaluar y celebrar el progreso. Todos tenemos necesidades. Una vez hablamos de la pirámide de las necesidades de Maslow. Y entonces en evaluar y celebrar el progreso, Dios revisa su obra, declara que es buena. Así nosotros, hermanos, cuando hacemos una evaluación de aquello que hicimos, ¿verdad? Debemos de implementar momentos de evaluación, de retroalimentación y también de celebrar, hermanos, en nuestros proyectos ministeriales. Vea, en las empresas, oye, llegaron a la meta de ventas, y a todos les dan un bono, ¿sí? A todos se los llevan a cenar. Eso es un estímulo. Y a veces nosotros, hermanos, no celebramos nuestros logros especiales, ¿sí? Ay, pues a mí nadie me celebró. Pues váyase usted a celebrar, hombre. Fíjate, cumpleaños y nadie me regaló ni una leche de burra. Pues métase la mano a la bolsa y se va a un buen restaurante y usted pide un buen plato y usted come y usted celebra. Y usted solito se canta, cumpleaños a mí, cumpleaños a mí, tráigame otro postre, otro tres leches. ¿Por qué no? Hermano, si es que es así la cosa, ¿ya? A Dios nadie le estuvo diciendo, mira qué bueno hiciste esto, Señor. Ay, mira que él solito miraba y decía, vio lo que había hecho y él decía, muy bien, muchacho, lo hicimos bien. ¿Se da cuenta? Eso es parte, hermano, de la automotivación también. Último, reflejar el carácter de Dios. Sabiduría, orden, propósito, comunicación, fidelidad, todos estos valores, hermanos, ¿verdad? Deben de impregnarse en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, en nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque la implicación es, hermanos, que nosotros somos, ¿qué? El reflejo del Señor. Y si somos, permítame, una hermana tiene un problemita, vamos a ver. Ok, una hermana tuvo ahí un problema. Bueno, vamos a seguir, hermanos, ya empecé, ¿dónde iba? Ok. Entonces habíamos dicho, hermanos, que la implicación que tiene es que si Dios tiene todos estos valores, ¿verdad? Entonces la implicación es que nosotros también debemos hacerlos nuestros
Obviamente a nuestro nivel. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Él, hermanos, tenemos que reflejar lo que Él es. Y la última pregunta que vamos a ver por el tiempo, pero igual, hermanos, yo les comparto todas estas diapositivas para que usted las pueda analizar. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo podrías aplicar estos principios en la vida cotidiana? Mire, acá todos ustedes se me zafaron bien bonito, ya la mayoría, porque solo ponían cosas generales. Por ejemplo, en la planificación. Ah, sí, hay que planificarlo todo, hermano. Mm. En el control. Ah, sí, es que llevar el control es bueno, hermano. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podrías aplicar eso? ¿Ya me entiendes? Facilito, para no tocar de cada uno de ellos. Facilito. Si hablamos de la administración, ve, hermano, y voy a dejar ahí, voy a dejar de compartir ahí. Ya vamos a ingresar a la hermana Reina. Pero entonces, podemos aplicarlo ya sea en la planificación, organización, dirección y control, tanto en la vida personal como en la vida ministerial o laboral. Pero permítame, voy a dejar de compartir y solo voy a cerrar con esta idea, hermano. Vea. Si hablamos de administración, le voy a hacer una pregunta. Una de las áreas más sensibles, dos áreas más sensibles en nuestras vidas son dos, las cuales Jesús mencionó en una ocasión. ¿Quién me quiere decir cuáles son dos cosas que el ser humano nunca tenemos suficiente? Dos cosas. A ver, dígame. Dos cosas que el ser humano nunca tiene suficiente. Nadie. Ahora todos ustedes abundan en todo. Hermano, el dinero y la salud, considero yo. La salud. Tú tienes mala salud, estás enfermo. No, pero mis papás tienen enfermedades crónicas, entonces yo considero que, pues, Claro, la pero salud. dos cosas que hablando en general nunca tenemos. Nadie. Veo a Katherine como que quiere decir algo. Suéltelo, Katherine. Una, una que se me ocurre, hermano, es la satisfacción, porque como personas nunca nos satisfacemos, siempre miramos el pelo en la sopa, como comúnmente se dice. Mm, muy Siempre, ya bien. sea en Somos nuestro físico, en insatisfechos. nuestra vida. Sí. Muy bien. Pero dos cosas de las cuales nos quejamos a diario. No hay suficiente dinero, hermano. Ay, y conoceréis la verdad os hará libres. Nunca tenemos dinero. A ver, levanta la mano. Nunca tenemos dinero. Pero ese es un decir. Y otra cosa que no tenemos es tiempo. Hermanos, nunca tenemos tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? No es que no tengamos tiempo y que no tengamos dinero. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos malos administradores en general. Entonces, no administramos ni el tiempo ni el dinero. Por ejemplo, a ustedes se les dijo, hermanos, tienen hasta el sábado para presentar, para resolver sus guías. ¿Sí o no? Ok. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Y no, y algunos no lo hicieron. ¿Qué quiere decir eso? Administración del tiempo. No me diga que no. Administración del tiempo. ¿Ya? No tenemos dinero. Siempre nos andamos tronando los dedos y quebrando los dedos y pensando, ay, no tenemos dinero. No es que no tengamos dinero, hermanos. No lo administramos bien. Gastamos en cosas que no necesitamos. Y entonces al final nos vemos ahí, pues, con problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? No trabajamos, en lo general, no trabajamos con un presupuesto. Vamos ahí, hermanos, como decían los abuelos, coyol quebrado, coyol comido. ¿Sí? Tenía 1,000 pesos, se gastó 800, 900.
Ay, pero ¿qué hago con 100 pesos? No voy a resolver nada. Mejor me lo gasto. Así vivimos. Así vivimos. Y no tenemos el hábito del ahorro. Yo les pregunto a ustedes, hermano, ahorra. Ay, hermano, con estos salarios, ¿cómo va a poder ahorrar uno? Somos malos administradores, ¿ya? La idea, hermanos, que es que espero en Dios misericordioso que este curso a usted le puede ayudar en algo, ya que hablamos de administración, y que al menos en áreas sensibles usted lo pueda aplicar. Y recuerde que la idea es de administrar para mejorar. No es para quebrarnos la cabeza. Administramos, ¿para qué? Para tener una mejor calidad de vida.